I could offer you only one tip for the future. Pero quizás lo interesante es pensar qué pasó ahora. Y uno puede decir, bueno, el futuro es esto. Sí. Muchos de los temas con los que trabajamos y con los que vamos a trabajar están aquí. Educación del beta, ser integrado. Ya no se puede hacer la separación. Es interesante que todos podamos remezclar. Lo que nos hace es tener que ser más estricto con la que lees, esa forma en la que la cultura no es lineal, sino que es como una especie de espiral sin fin. Para sobre todo, o sea, para sobre todo entender que estamos ante, no sé, o sea, ante un reto que es el reto de la cantidad de información que tenemos. Lo bueno es que hay como mucha gente que se atreve a hacer muchas cosas, pero bueno, al final lo que no vale se va quedando por el camino. En ese sentido, lo único en lo que abunda esta forma de pensar es en que haya mucha más variedad de disciplinas también, ¿no? Porque sí. Cada persona tiene sus propios conocimientos, que a lo mejor tú careces de ellos, pero esa persona sí que los tiene, ¿no? O sea, que somos animales culturales, pero animales mediáticos, porque están creando su propia forma de comunicación y sus propios lenguajes, ¿no?, para poder comunicarse. Y esto se nota mucho. Me apaño, pero lo importante es la idea, ¿no? Buscarse las mañas y que no se deje la creatividad aparcada por no tener medios o por no tener personal o por no... Bueno, como intentar explotar los recursos que se tengan. De tecnologías, además la gente habla de tecnologías, digo que no, esto no es tecnología. ¿Y la electricidad es tecnología? No, pues esto es igual que la electricidad o que el agua, es un bien común que tenemos que utilizar. Todo esto tiene que ser plug and play. Creo que sí, en la medida en que se utilice como herramienta para llegar a ciertos fines. Es decir, que no actúa como agente en sí mismo, sino que es una herramienta más que se pone a disposición de los agentes culturales para hacer su trabajo. Es verdad, hay una cosa interesante, es que cuando todo el barullo tecnológico nos ha pillado en el camino, ¿no? Entonces digo, bueno, la tecnología nos ayuda mucho, evidentemente, porque teníamos una herramienta para hacer lo que queríamos hacer y lo hicimos, ¿no? Con esa herramienta. Si hubiese hecho sin tecnología no lo sabremos nunca. O sea, eso, por ejemplo, nosotros es lo que trabajamos mucho con los adolescentes, ¿no? O sea, ¿qué cosas quieres hacer? ¿Qué proyectos quieres desarrollar? Y entonces ya verás qué necesitas para llevarlos a cabo. Sí, ni siquiera sabes dónde están. Más o menos te va guiando pues las ganas de hacer cosas, el hecho de ser creativo. No es un intentar hacer algo más grande y quedarnos en el camino, no es explotar esta creatividad que llevamos dentro y esta tecnología es solo una herramienta. Aprender produciendo, y yo creo que eso es básico. Hay que hacer las dos cosas, ¿no? Como teorizar, hablar, pero también producir. Realmente, de todo lo que hemos hecho, lo que más ha funcionado es Dynamic Chat, que es un campo de trabajo sobre creatividad. Y la idea era invitarles a los chavales a que entiendan la creatividad un poco como la entendemos nosotros, ¿no? Como esa herramienta que la tiene todo el mundo, que hay que desarrollarla y que sobre todo para lo que sirve es para hacer una construcción y una transformación de la ciudad, social o como se quiera decir. Que compartan simplemente con la convivencia de forma informal, en la manera de construir barrio, de construir ciudadanía. Pero el sistema educativo como tal, creo que es más interesante que se vaya recomponiendo, ¿no? Y ese es un poco el proyecto de investigación de educación expandida. Buscar prácticas que están fuera de lugar y buscar prácticas que dentro del sistema están dentro del lugar, ¿no? Entonces, o sea, fuera del lugar también. No hay quien enseña y quien aprende, sino que ambos, tanto el que enseña como el que aprende, es tanto maestro como alumno. O sea, tanto el docente como el alumno, ambos tienen ese doble papel. Hay otras cuestiones que creo que no sirven tanto, o que no son tan creíbles, o que no son eficaces, ¿no? No sé. Y yo, pues eso, todo lo que es pedagogía. O sea, no puedes cambiar la actitud de una persona lanzándole un vídeo en internet. Me cuesta pensarlo, ¿no? En cambio, si trabajas con ella, no quiere decir que de repente vaya a cambiarla, pero verá otra realidad, ¿no? Y la entenderá, ¿no? Entonces hablábamos un poco de que la educación expandida es aquella que ocurre en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Con la idea de construir una residencia para que esa integración universidad-realidad sea efectiva. Es decir, ese no es el futuro al que aspiramos, en el que todos consumamos más y mejor, no. Sí, porque de alguna manera yo creo que el espíritu crítico debería estar en la educación per se, por lo menos en la educación pública, pero sobre todo debería estar también en los medios de comunicación públicos. Y eso a día de hoy es una utopía.
No, de hecho se educa en el consumo de la cultura, ¿no? Claro. Habría que hacer el mismo esfuerzo que a partir de generar esos recursos, de generar la cultura de la colaboración, de compartir y de nada es de nadie y todo es de todos y tal, ¿no? Entonces, es un poco erróneo desde nuestro punto de vista darle las cosas ya a la gente o sea, al final del proceso, ¿no? Por eso siempre intentamos introducir a la gente, al usuario, antes de, o sea, en el mismo proceso. Al final las cosas pueden resultar mejor o peor, pero si la gente está implicada, pues de primeras va a estar más a gusto. Las cosas pueden resultar mejor o peor, pero si la gente está implicada... Lo vemos así, más intercomunicación entre uno y otro, ¿no? Entonces... proyectos determinados, entonces todo eso ha ido confluyendo a lo que es ahora Impure, ¿no? Que básicamente es toda esa base de información, de recursos que habíamos creado, pues ponerle una capa por encima para que gente de fuera la pueda usar también. Uno de los proyectos que es nuestro, lo que vamos a poner en marcha es Colaborabora aquí en Utoquia, que nos habla un poco de todo esto, ¿no? de cómo tenemos que colaborar las agentes, los colectivos, las personas. El otro tema potente y fuerte es cómo están cambiando las narrativas audiovisuales en la red, y es lo que llamamos audiovisual integrado, y sobre todo cómo eso puede afectar al audiovisual en general. Cómo está afectando nuestro consumo audiovisual y nuestra capacidad de creación audiovisual la red. Creo que la inquietud sale a partir de una debilidad, y la debilidad es que el oficio de comunicador audiovisual no existe. O sea, todo eso no dejan de ser trampolines o posibilidades. Entonces, a mí la que me interesa son las que se puede hacer con poca tecnología o con tecnología muy potente, pero que la tenemos en casa, ¿no? Sobre audiovisual todos tenemos muchos más conocimientos de los que pensamos, porque hemos crecido viendo la televisión y eso forma parte de nuestro código. Está ahí y es casi innato. Entonces explícame dónde está el botón para grabar y yo te grabo. No hacen falta muchos más conocimientos. No quiero repetir un modelo que a mí ni por un lado puedo hacerlo porque no estoy dentro de una industria así clásica, ni me interesa. Porque cuando hablamos de audiovisual integrado estamos hablando de un concepto que es la base, yo creo, de lo que está ocurriendo en internet con los vídeos. Y es que tú este vídeo, pues esto que estamos grabando, no va a una televisión con un marco concreto. Irá a una web que tiene relación con los otros vídeos del proyecto, con un texto que explica quiénes somos, que tendrá enlaces a nuestra web, que ese enlace nos podrá llevar a otros vídeos que hemos hecho. Entonces, ¿cómo integrar cómo hacer eso en una televisión? ¿Cómo hacer eso en un festival? Tú, si tienes una inquietud, podemos convertirla en audiovisual, y cuando digo tú, digo un barrio o una asociación o un movimiento. Es un lenguaje y puedes utilizarlo para lo que quieras. Que cualquier ciudadano pueda ser consciente de que él también puede utilizar estas tecnologías, que también sean los propios usuarios los que generen los contenidos y que eso incluso se pueda aplicar a cualquier ámbito. Es una oportunidad. Que todos podamos remezclar lo que nos hace es tener que ser más estrictos con lo que leemos, ya sea musicalmente, audiovisualmente, textualmente, para entender lo que quieren decir otros. Vamos, mi futuro deseable sería que todo esto fuera mucho más intuitivo y que haya menos mediadores entre el espectador y el creativo, incluso que se fundan, ¿no? Como ya está pasando en internet. Eso sería brutal, o sea, sería como uno de los grandes inventos de la historia, ¿no? Y que creo que estamos en el primer momento de algo muy complejo, muy bonito, y hay un montón de cosas que aprender, ¿no? Pero ni mucho menos estamos llegando ¿El futuro? El futuro es un poco trabajar en estas mismas líneas, en ámbitos, sobre todo en otros ámbitos, ¿no? Seguir trabajando con imaginación, con creatividad, colaborando y sobre todo trabajar, pensar, investigar sobre esas colaboraciones entre colectivos y entre agentes para ver cómo tienen que estructurarse, ¿no? Esto que comentáis lo hemos estado hablando a lo largo de toda la conversación, ¿no? ¿Cómo vemos el futuro? Pues que los usuarios, que las personas se impliquen en
en la creación de espacios y de los objetos. Creemos que es una cosa que está pasando y que se tiende a ello. Pasa que hay contextos, ámbitos en los que todo esto no llega, porque es caro. Para nosotros no es caro, lo tenemos ya interiorizado, forma parte de nuestra factura mensual. Creemos que de modo informal se pueden aprender muchas cosas, tanto de ese salto de la tecnología del que hablábamos, como del uso. Y sobre todo, bueno, tratar de acercar a gente que quizá durante toda su vida va a tener muchas dificultades para poder acercarse a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, intentar en la medida de lo posible socializar al máximo este tipo de prácticas y conseguir, pues esto que decíamos antes, ¿no? Que el hecho cultural se convierta en algo mucho más abierto y que todo el mundo pueda tener acceso a ello. Así como el sueño, sí, o sea, a ver, cuando me preguntabas, a ver, realmente, si creo que las cosas que hacemos sirven, sí. Si no, obviamente no estaríamos aquí, ¿no? Y además creo que es el camino, por lo menos el que yo creo que hay que hacer, ¿no? Creo que el modo para esa transformación es la herramienta, ¿no? Hemos aprendido a pensar delante de un ordenador, pero a veces delante de una hoja en blanco también se piensa. Hombre, el futuro deseable yo creo que se resume en una frase que nos dijo Frank Illich. El futuro pasa por desconectarte temporalmente. El futuro pasa por desconectarse por entender que tenemos que desconectar o hacer micro desconexiones, o tenemos que no pensar que estamos constantemente trabajando, no pensar que estamos constantemente consumiendo, no pensar, sino por parar, pero no paralizarnos, sino parar y por seguir construyendo poco a poco. El futuro pasa por desconectar temporalmente.